Pues bien, muchas gracias. Yo creo que los acontecimientos que estamos viviendo en estos días ponen de manifiesto la importancia de las relaciones internacionales y de estar al día de ellas. En el libro que yo he publicado, Embajadores de España, una de las entrevistadas es nuestra invitada de hoy, lo que comentan a menudo es el escaso interés que hay en España por las relaciones internacionales, salvo aquellos puntos que muy directamente nos afectan. Es decir, lo que pase en Asia, lo que pase en África, lo que pase, pues nos afecta mucho, como vemos en estos días, lo veamos o no lo veamos, ¿no? Hoy tenemos a María Jesús con nosotros, efectivamente, pionera de las mujeres diplomático. Ha estado destinada en 4 continentes, embajada en Costa de Marfil, 2 veces embajadora en México, un país que nos podrá explicar esa compleja relación con una sociedad que aparentemente nos adora y unos presidentes que se dedican a ponernos verdes a los españoles. Uno de ellos ha sido precisamente como consejera cultural en México. Ha sido destinada también en la embajada en Lisboa, un país al que España, a partir del momento en que ambos entramos en la Comunidad Económica Europea, la relación se ha aumentado, se ha hecho más intensa, pero todavía llama la atención las lagunas que hay entre ambos países. Ella nos lo podrá contar mejor. En España ha tenido la feliz circunstancia de estar destinada, por un lado, en el gabinete del presidente del gobierno y, por otro lado, también embajadora para una gran operación que creó España, que eran las cumbres iberoamericanas, que nos podrá quizás hablar un poquito de qué es lo que está pasando con estas cumbres, ¿no? Además, en el Ministerio ha sido directora general de Relaciones Económicas Internacionales, fundamentales para un diplomático, y nada más y nada menos que subsecretario del Ministerio, que es un trabajo ímprobo que exige coordinación, planeamiento, resolución de temas dentro del Ministerio, con las otras administraciones también, por cierto. Y ya nos vamos a los puestos de embajadora. Lo ha sido en Finlandia, lo ha sido en la República Dominicana, lo ha sido en Vietnam. Nos podrá quizás contar también, evocar la relación intensa y admirable que hay de Vietnam, hasta donde yo creo, con los Estados Unidos, a los que hace 50 años se estaban matando mutuamente, ¿no? Ese enorme cambio, y nos podrá quizás evocar también la situación de China en Asia. Y ha sido embajadora en un país que ya no sé en qué continente está, por no decir que está en los 5, que es la Santa Sede, en Roma, ¿no? Pues muy bien, ya os dejo con la embajadora, que nos contará muchas cosas, y efectivamente a vosotros, alumnos, que estáis en momentos de decidir a qué vais a dedicar la vida, pues es importante tener una idea también de lo que es la carrera diplomática, y lo que no hay duda es de que hagáis lo que hagáis, si queréis hacer algo que valga la pena de verdad, tendréis que currar mucho, porque para ser feliz hay que currar mucho, eso sí, en lo que te gusta. Muy bien, envío un saludo a Juan María Alsina y paso la palabra a nuestra invitada de hoy. Buenos días a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Muchas gracias a Domingo de Silos por la presentación. La verdad es que cuando uno
oye así seguidito los puestos que ha ocupado, los trabajos que ha tenido, las experiencias por las que ha pasado, sobrecoge un poco, ¿eh? La verdad es que tiene que ser uno mayor para darse cuenta de lo que deja detrás, ¿no? Yo soy una entusiasta de la carrera diplomática, lo digo desde el inicio para que no os llaméis a engaño. Soy una absoluta convencida de que es uno de los trabajos más interesantes que puedes tener en la vida. Y desde luego que digo, si vuelvo a nacer, yo quiero volver a ser diplomática. Pero también quiero agradecer a todos los que estáis aquí, la presencia de los estudiantes. Yo espero que no sé hasta qué número habéis asistido a las charlas de mis colegas antecesores en este ciclo de conferencias. Supongo que más de uno sí que habéis oído de las vivencias de cada cual. Como jefes de misión han sido todos diplomáticos muy connotados. Y confío en que ya alguno tenga alguna inquietud por ver de qué va esta carrera. De todas formas, os voy a dar unas cuantas pinceladas complementarias de mi biografía para poner un contexto a lo que ha sido mi trayectoria. Yo soy de Barcelona, estudié ahí, mi familia vive ahí y tengo que decir que nadie de mi familia ha sido diplomático. No solo eso, sino que tengo que decir que cuando yo decidí intentar ser diplomática, no conocía a ningún diplomático, o sea que fue un poco un salto en el vacío. Lo que sí que tenía era buenos idiomas, estaba harta de estudiar Derecho Civil y tenía clarísimo que no quería entrar por ahí. Y entonces, bueno, pues me atrajo lo que creo que es indispensable para cualquiera que quiere intentar ejercer esta carrera, que es tener mucha curiosidad en saber cómo funciona el mundo, ¿no? Yo a todos vosotros me imagino que simplemente por leer periódicos os dais cuenta de en manos de quiénes estamos. Si quieres conocer el mundo tienes que saber algo de relaciones internacionales. Algo no, tienes que saber mucho. Yo sería partidaria de que ya en el bachillerato a los chicos se les enseñara a leer los periódicos, a buscar dónde hay mentiras. En fin, creo que España en eso está muy atrasada. Pero también tengo que decir que estudié los 2 años de la escuela diplomática que antes eran previos a la oposición final. Eso no existe ahora. Si vosotros entráis en la página de Escuela Diplomática, os encontraréis toda la información sobre el temario que se pide. Al final ha acabado siendo una oposición en el sentido más clásico, como pueda ser notarías o registradores de la propiedad o abogados del Estado. En la época en que yo os digo, había 2 años de escuela diplomática. Tenías que hacer un examen para entrar en la escuela y un examen final para ingresar ya como diplomático. Esos 2 años eran duros. Eran muy duros porque con 2 suspensos, y teníamos exámenes cada 15 días, con 2 suspensos salías de la escuela. Entonces aquello parecía más bien una academia, diría yo que casi militar, pero fue interesantísimo porque aunque yo hice la escuela en el último año de vida de Franco, vi la transición. Y tengo que decir que incluso en la época de Franco la escuela diplomática contó con unos profesores buenísimos de todo el espectro político que había en España. También tengo que decir que como se ha mencionado aquí, yo fui la única mujer de mi promoción, lo cual no fue difícil. Luego lo comentaré. Yo creo que no he tenido problemas como mujer
ni en el ingreso en la escuela, ni después en el ejercicio de la carrera. Y luego también fui pues la sexta mujer que ingresó en el servicio diplomático español. Hay que contar que había una prohibición desde 1941 a 1964 de la entrada de mujeres en la carrera diplomática. No se decía así, sino que se decía que el ingresar en el servicio exterior, uno de sus requisitos era ser varón. O sea que estamos en lo mismo. Luego se abrió mucho la selección. En este momento ha habido promociones en los que han entrado más mujeres que hombres. Y bueno, esas tres pinceladas yo creo que sirven para colocar un poco el contexto en el que yo ingresé, mi total desconocimiento de lo que era la carrera diplomática por un lado, los 2 años de escuela diplomática que digo que ahora ya no existen, y el hecho de ser mujer tanto para el ingreso en la carrera como para el ejercicio después de la profesión. En cuanto a la trayectoria, aquí Domingo, haciendo un ejercicio de recoger datos, y ha dicho lo más importante. Yo he tenido el privilegio de vivir en 4 continentes. Ese es un privilegio y yo creo que así se tiene que contemplar, ¿no? No he estado en Australia, pero los otros continentes son unos plazos largos los que ocupas en cada puesto, y te da como para que puedas hacer un resumen cuando has acabado la carrera, como yo, que hace 4 años que me jubilé. Sí que tengo que decir que aunque el diplomático tiene cierto protagonismo en la elección de los puestos, hay mucho de aleatorio en dónde vas a parar. Eso hace que los diplomáticos, para empezar, seamos sobre todo generalistas, porque, claro, vivir en 4 continentes quiere decir, no es lo mismo que vivir en un sitio toda tu vida, y más si estás en la misma empresa, pongamos por caso, ¿no? Entonces, esa faceta de ser generalistas, como casi todo en la vida, tiene su parte favorable y su parte menos favorable. Pero sí que puedes construir una trayectoria. Existe el sistema de selección de puestos, luego hablo un poquito de eso, y puedes especializarte, por ejemplo, en Iberoamérica. Es decir, te puedes especializar en zonas geográficas, pero te puedes también especializar en el tipo de trabajo que más te gusta. Puedes optar por una carrera más consular, que es muy bonita, es la de ayudar a los españoles en el exterior. Es una parte del trabajo en la que ves los resultados sobre la marcha, ¿no? Si hay un terremoto, como en mi caso fue un terremoto en México, ahí es el duro trabajo de comunicar muchas veces el fallecimiento de unos y de otros, de consolar a los que vienen y se encuentran con un panorama horrible, el buscar el sistema de que la gente no pierda sus pertenencias. Es una especialización, yo diría, que muy bonita. Hoy en día yo creo que a las embajadas se les pide sobre todo la actuación, tanto en la faceta consular como en la faceta económica. Las empresas se apoyan muchas veces en la embajada, y es obligación de la embajada, que es la que pervive en un sitio, alertar de cuáles son los peligros, de tenga usted cuidado con el socio que se está aliando, porque es un señor de reconocida trayectoria, lo que sea, ayudar a abrir mercados. Esas son las 2 facetas, yo creo, que más importantes hoy en día de nuestra carrera. Pero puedes especializarte en muchos otros ámbitos. Puedes especializarte en puestos culturales. La cultura es una de las vías de la diplomacia. Yo diría que incluyendo el deporte también. Hay que ver todo lo que hace el deporte y la cultura para mejorar relaciones bilaterales. Y
Y bueno, y otros ámbitos serían, pues, hay quien se especializa más en representar a España en organismos multilaterales, que quiere decir estar destinado en Naciones Unidas o estar destinado en el Consejo de Europa o en la FAO. Y en cambio hay quien, a mí me gustaban más los puestos bilaterales, cuando tú representas a España ante otro país. Bueno, se ha hecho el repaso de por dónde he pasado y efectivamente ha habido de todo, ¿no? Ha habido puestos multilaterales, en concreto con el Consejo de Europa, cuya sede está en Estrasburgo, y hay que decir que ese organismo, el Consejo de Europa, ha sido muy importante hasta 2022 porque era el único organismo multilateral en que los países europeos forman parte, pero también formaba parte Rusia. Entonces era un lugar de encuentro bastante único. Hay que decir que en 1922 Rusia fue expulsada del Consejo de Europa debido a la invasión de Ucrania. Entre los multilaterales yo he estado muy presente en las cumbres iberoamericanas, que creo que es un instrumento no solo para España, sino para los países iberoamericanos, incluyendo ahí Portugal y los países de Iberoamérica que tienen habla portuguesa, como es Brasil, por ejemplo. Y es un instrumento importante para España, porque el valor de España en el ámbito internacional, no lo olvidemos, es nuestra especialísima relación con los países iberoamericanos. Nuestra voz en la Unión Europea, yo creo que tiene especial protagonismo en cuanto se trata de un país iberoamericano. Ahí se reconoce que España es la que sabe. Así que, en fin, yo subrayo ese dato y subrayo que en los vaivenes de la política internacional debidos a los cambios de gobierno en España, ha habido, y yo confío en que siga habiendo, un estar de acuerdo entre los dos principales partidos políticos españoles. Hemos ido de la mano, desde luego, en temas iberoamericanos, y los grandes objetivos de nuestra política internacional han sido compartidos por unos y por otros. Me refiero Partido Socialista y Partido Popular. Yo confío en que eso siga siendo así, porque es lo que nos da fiabilidad. En el momento en que hay oscilaciones, los demás integrantes de la política internacional fruncen el ceño, ¿no? Si ustedes defendían eso, ¿cómo pueden defender ahora lo contrario? En fin. Como directora general de Relaciones Económicas Internacionales, pues ya digo que es una de las principales funciones de la política exterior española, es abrir mercados. Yo he sido testigo y espero haber colaborado en la apertura de las empresas españolas al exterior, y de ahí ha venido el boom económico que ha tenido España. El hecho de haber sido subsecretaria, lo decía, me parece, Domingo de Silos, es un trabajal. Ser subsecretario es un trabajal. Para mí lo más interesante de ser subsecretaria eran las reuniones semanales, que es de secretarios de Estado y subsecretarios, reunión en Moncloa, en la que se preparan los consejos de ministros. Te da una idea muy amplia de cómo es la administración española. Y creo que vives los problemas de los demás ministerios también. Y das información sobre los problemas que tiene tu ministerio. Pero aparte de eso, ser subsecretario encargada de todos los temas consulares, encargada sobre todo de lo que es las tripas del ministerio, todo lo que es financiación, cómo se destinan los fondos, cómo funciona la red de las embajadas, cómo se hacen los nombramientos, en fin, yo creo que el justo premio
a esos 3 años que fui subsecretaria fue luego irme de embajadora a la Santa Sede. Debió ser para que, en fin, me serenara un poco. Bueno, de la trayectoria ya os digo que se ha hablado. Costa de Marfil ser el primer puesto realmente fue un bautizo, ¿no? Yo de Costa de Marfil sabía poquísimo, de África en general sabía poquísimo, y desde luego fue al cabo de un año de haber ingresado en la carrera, que te cojas el avión para irte a Costa de Marfil. Es casi un susto, ¿no? Para mis padres fue más susto que para mí todavía. Pero la verdad es que hay lo que se llama el grito de África en el ministerio, que se dice que el que ha pisado África está muy tentado en volver. Yo no volví luego a África, pero comprendo que es de esas experiencias vitales que es muy difícil tener, a menos de que te hayas pasado años allí, y es la gran diferencia entre viajar mucho a estar destinada, ¿no? El turismo se ha generalizado y todos debéis tener ya grandes experiencias de viajes por un sitio u otro. Eso no es conocer un lugar. Conocer un lugar es estar ahí día tras día, conocer mucha gente, conocer lo que es el clima. En fin, es una experiencia, yo creo que inigualable. Puedo decir los puestos que más me han marcado, ¿no? Acabo diciendo que además en Costa de Marfil llevábamos 5 países. Ahora ha habido más apertura a embajadas en África, pero entonces había pocas, y desde Costa de Marfil llevábamos Ghana, llevábamos Liberia, llevábamos Alto Volta, que ahora se llama Burkina Faso. En fin, te da una idea muy completa de lo que era ese África subsahariana, que es donde están todos estos países. Pero de los puestos que más me han marcado, pues yo curiosamente diría que el que más me ha marcado es el último, que es el de embajadora en Vietnam. Vosotros sois jóvenes y posiblemente ya tenéis curiosidad por Asia, pero yo aconsejo no solo a los que están dudando entre qué parte del mundo vivir más a fondo, sino también a los padres que me preguntan algo, colocar a vuestros hijos en cuanto podáis en zona asiática. Asia, yo creo que va a arrasar. Va a arrasar porque, en concreto Vietnam, pero muchos otros países, lo que tienen es la estructura de un país comunista. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que la jerarquía es lo más importante. Y apartarte de la línea de pensamiento oficial te cuesta, en fin, no quiero ser dramática, pero te puede costar la vida, y sin duda lo que sí que te cuesta es tu trayectoria laboral. Entonces, claro, un país que tiene esa jerarquía tan clara, y yo, por ejemplo, en mis años en Vietnam es cuando empezó el COVID. Solo puedo deciros que Vietnam, que tiene como el doble de la población española, en la mitad del territorio que ocupa España, tuvo 40 fallecimientos por el COVID. Dices, ¿esto es como un milagro o es que no me dan las cifras bien? No, viviendo ahí te das cuenta. Ahí se llamaba vamos a hacerle la guerra al COVID. Y entonces había marchas militares. Algo como impensable. La gente acusaba al vecino si el vecino recibía en su casa a gente que no era del edificio, porque se nos impuso a todos una severa prohibición de movernos de donde vivíamos. En fin, pero dio sus resultados. 40 fallecidos no es nada. Y eso lo aplican, diría yo, que a casi todo.
con lo cual son hormiguitas trabajando durísimamente, sin bajas de maternidad, absolutamente disciplinados y diría yo que contentos, que es casi lo más difícil, pero así es. Entonces, en un momento en que todos estamos acusando a Europa de ser, de habernos quedado muy mullidos en nuestros avances y nuestro excelente nivel de vida, que tengas una población muy numerosa, en que además el dinero se gasta en la educación de los hijos, en la educación fuera de Vietnam. Puedo decir como ejemplo, el chofer de la embajada tenía a una hija estudiando en Japón y a un hijo estudiando en Reino Unido. Ahí se va el dinero. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente empieza a tener una formación importante. Bueno, eso lo digo porque a mí Vietnam me cambió, me marcó muchísimo. En política exterior, Vietnam además ha seguido un poco el modelo chino, que consiste en hacerse con terrenos que nosotros ya ni nos preocupan, ¿no? Entonces, tanto en Oriente Medio como en África, Vietnam ha ido entrando con sus empresas y con sus programas. Hay un cierto paralelismo que yo he visto en periódicos, ¿no?, entre la guerra de Gaza y la guerra de Vietnam. Bueno, otra de mis grandes enseñanzas ahí, y no sé si eso lo que conduce es a un total escepticismo, es que en nuestra generación, me refiero a mi edad, tengo 75 años, la guerra de Vietnam fue lo que marcó nuestra juventud. Yo estudié Derecho y lo que había era inmensas marchas en contra de la guerra de Vietnam. Estábamos al día de la guerra de Vietnam. Bueno, posiblemente como ahora podáis estar vosotros con el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Cuando yo llegué a Vietnam yo pensé que, algo sabes desde luego porque lo viviste intensamente de joven, y mi sorpresa fue que en Vietnam no se habla de la guerra de Vietnam, no se habla porque no se quiere hablar. Y si se habla es con una gran sonrisa irónica del vencedor, ¿no? Vietnam ganó a Estados Unidos. Pero sobre todo es que no se quiere mirar para atrás. Vietnam está mirando para adelante constantemente, no quiere para nada referirse al pasado. Y de hecho en este momento Vietnam mantiene con Estados Unidos una relación idílica. Con eso hablo de mi escepticismo, porque te llegas a preguntar de qué sirvió esa guerra. Dice, si tú eres madre de un chico que muriera como madre americana que hubiera muerto en Vietnam, ¿no estarías rabiosa? Hubo muchísimos muertos de un bando y del otro, y al final estando yo allí, se hizo una encuesta de si el presidente de Vietnam no fuera quien es, ¿con quién te gustaría a ti o quién te gustaría a ti tener como presidente en Vietnam? En ese momento fue la primera época de Trump y salió Trump. Da mucho que pensar sobre el mundo en el que nos movemos y las guerras en las que de una o de otra forma también participamos. Bueno, luego ya paro de Vietnam. México fueron 8 años, he estado 2 veces ahí destinada, yo y mi marido es diplomático también. ¿Y qué voy a decir de México? Que bueno, pues es que es una relación basada en la historia, pero muy cimentada después. En la guerra civil nuestra, muchos cerebros se marcharon a México, fundaron allí la universidad, la UNAM, la Universidad Autónoma de México, fundaron allí el Colegio de México, que es una de las instituciones académicas más importantes del país, y pusimos realmente unos sólidos cimientos en el progreso de México. Yo, estos últimos tiempos
la cosa ha sido un poco peor, pero en fin, yo confío en que la presidenta Claudia Sheinbaum no insista en que el rey Felipe tiene que pedir perdón por la conquista española. Creo que las cosas están variando y mis últimas noticias es que ha invitado al rey para que vaya para la Copa Mundial de Fútbol. Digo que el deporte es muy importante en la diplomacia. De Portugal ya se ha dicho, pero en fin, de Portugal hay que decir que, como casi todos los países, nuestros problemas con los vecinos son históricos, ¿no? Entonces, España y Portugal han tenido una relación históricamente difícil y se traslada, yo diría que también a nivel de la población. Los españoles gritamos mucho, a veces somos mal educados y el portugués es muy educado y habla bajito. Entonces, no somos los vecinos más cómodos para Portugal. Pero también es verdad que nuestra entrada simultánea en la Unión Europea ha servido para paliar diferencias y yo creo que los últimos gobiernos de uno y otro lado se han ido llevando mejor. Hay que decir que también en la guerra contra el terrorismo hemos tenido unos muy importantes aliados en Portugal. Y luego la cooperación transfronteriza es muy importante. De Finlandia estuve 5 años. Yo de Finlandia y el modelo nórdico, de verdad, que puedo escribir una enciclopedia. Cuando empiezo a hablar de Finlandia, mi marido me dice que por favor me calle. Pero es porque el modelo nórdico nos está apabullando. Y yo creo que el modelo nórdico, para una mentalidad latina, que es la de todos los que estamos aquí, es un modelo que, como todos, tienen una parte positiva y una, desde mi punto de vista, muy importante parte negativa. Yo admiro Finlandia porque en un país en el que gran parte del año estás abajo cero y encima es de noche a las 5 de la tarde, pues que fueran capaces de sacar adelante a Nokia ya es francamente notable. Pero el tema climático es muy importante en la configuración de cualquier país, lo veníamos comentando, y es que es verdad, ¿no? El finlandés tiene inmensos problemas de comunicación, y así es, yo creo que en todos los países nórdicos. Tiene inmensos problemas de comunicación, cosa que nosotros desconocemos, ¿no? Yo comentaba que que en España te pones en la cola del supermercado y a lo mejor la señora que está delante te cuenta rápidamente, sin conocerte, lo mal que se lleva con el marido. Bueno, eso en Finlandia es que no se lo cuenta ni una hija a su madre. O sea que claro, es que en ese campo ganamos, ¿no? Pero bueno, yo me lamento cuando se habla de que Finlandia tiene la mejor educación. Yo creo que, en fin, depende, ¿no? La educación es buena o mala según el ciudadano que tú quieres sacar al final. Y de lo que se trata es de potenciar la parte en la que vas más flojo, ¿no? Y en Finlandia, si la parte de relaciones humanas es difícil, yo creo que la enseñanza tendría que ir a favor de que ese mutismo característico de esas poblaciones se abriera más. Es un país con grandes problemas, por ejemplo, de violencia de género. Es un país con inmensos problemas de suicidio. Y, bueno, todo eso tiene también su origen en que tiene problemas de alcoholismo. Bueno, todo esto es, posiblemente yo no lo diría en público y mucho menos delante de un finlandés, que por otro lado, de verdad, cuesta hacerse amigos, pero luego son amigos para siempre, porque en el momento en que ya se abren consideran que tú eres su hermana. Pero bueno, Finlandia está ahora en un momento de crisis económica muy importante. En la cola de endeudamiento, los últimos somos nosotros, pero los penúltimos son Finlandia. Y hay que decir que también en mi época ahí estalló Nokia
y Nokia era realmente la columna vertebral de la economía finlandesa. Y luego otras cosas, claro. El papel, por ejemplo, el papel como material en Finlandia es muy importante porque tienen una industria maderera importantísimo, propio de un país que está además inhabitado por lo menos en la mitad del país, ¿no? Pero resulta que bueno, pues con la digitalización hace menos falta el papel. Con lo cual, el precio del papel ha caído un 70%, que es muchísimo, ¿no? Bueno, Finlandia está pasando por grandes problemas, igual que España estaba pasando por grandes problemas cuando yo fui a Finlandia. A los finlandeses no les gustaba nada que España pidiera flexibilidad dentro de la Unión Europea. Consideraba que no teníamos que endeudarnos más, que lo que teníamos que hacer era estrechar el cinturón, ¿no? Y por eso pues hubo una parte que fue para mí muy dura. Y luego, bueno, pues acabo con la Santa Sede, que es un puesto muy especial. En fin, desde luego ya solo el hecho de habitar en el Palacio de España, en la Plaza de España de Roma, ya es como un sueño, un verdadero sueño. Vivir en un palacio es algo inconmensurable. El gran problema era, si hubiera un incendio, ¿qué tendría yo que salvar de aquí? Porque tiene de todo del primer nivel. Y bueno, eso respecto del palacio. Pero respecto del trabajo de un embajador ante el Vaticano, que es el país, pues hay que tener en cuenta que yo creo que es uno de los servicios exteriores mejor informados en el mundo. La religión católica está en la mayoría de los países y teniendo esa información, la Santa Sede, con perfil bajo, interviene en muchos conflictos internacionales sin darlo a conocer. Eso que vaya por delante, ¿no? Yo creo que con los dos últimos papas ya sí que un poco se ha abierto y te enteras que a veces ha habido conversaciones con Cuba, pero realmente desarrollan una política internacional importantísima. Y bueno, es uno de los países, es el primer país en protocolo, por ejemplo. La historia de las relaciones internacionales de la Santa Sede es realmente apasionante. Bueno, con esto es la trayectoria y siempre subrayando el privilegio de poder haber vivido en lugares tan diferentes, ¿no? De ahí yo diría la importancia, quien se quiera dedicar a esto, de tener curiosidad y de que te guste ser sociable. Desde luego que hay diplomáticos que no tienen curiosidad y que no son sociables, ¿no? Pero esos lo pasan mal. Yo creo que te facilita mucho las cosas el que tengas la curiosidad de conocer en el país en que estás, de conocerlo todo, ¿no? Eso además es importante para ser un buen diplomático. Hoy en día dices, bueno, pues con la cantidad de fuentes que tienes en Internet para saber de todo. No, lo que hace una embajada es el colchón de las relaciones bilaterales, en muchos de los casos, de conocer a mucha gente, de saber cómo puedes abrir ventanas al mundo económico, por ejemplo. Y todo eso tiene que ir rodeado de una gran curiosidad. Bueno, en cuanto a los cometidos, ¿cuánto tiempo llevo? Media hora, 5 minutos más. Los cometidos de esta profesión han sido tradicionalmente y son muy variados. Hay funciones de representación. Tú fuera, siendo de la Embajada de España en tal sitio, eres España. Tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus contras de que tu vida individual puede estar más visual, es más visualizable de lo que es para, ¿qué te diré yo?, representantes de una empresa, ¿no?
además de esas funciones de representación, las funciones de amparo de los españoles, ya os lo he contado, en el exterior. Esa función cada vez es más importante porque cada vez es más demandante el ciudadano español cuando está fuera, ¿no? Hasta extremos que llegan a poco menos que hay quien se cree que por estar en el último pueblo de Vietnam, si ha habido, yo qué sé, pues una tormenta fuerte, la embajada puede hacer algo, ¿no? O el que ha perdido las llaves del hotel y llama a emergencia consular para ¿qué hago, no? Pues, oiga, yo no sé lo que hace usted, pero yo desde luego no puedo hacer nada, ¿no? Y entonces te puedes encontrar contestaciones como, ¿y entonces usted para qué sirve? En fin, la cosa, cuando tú estás fuera hay un número de teléfono, y lo habréis visto vosotros viajando, que cuando llegas y cambias de país te sale una noticia del Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo, si tiene usted alguna emergencia consular, llame a ese teléfono, que es un teléfono de la representación, lo cual quiere decir que se hacen turnos dentro de la embajada, turnos odiados por todos, en que tú tienes el teléfono de emergencia consular y te pueden llamar a las 4 de la mañana para decirte exactamente que es que ha perdido la llave del hotel, ¿no? Bueno, en fin, eso es anecdótico, pero tiene su gracia. Hay funciones también económicas, como os he dicho, de potenciar la presencia y la defensa de los intereses económicos españoles en el exterior, y luego hay funciones informativas para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es la forma en que tú le das los inputs al Ministerio de cómo está el país en el que tú estás acreditado. Cuanto más metido estés en el país, mejor va a ser la información que tú brindas. De huelgas o de sucesión en el momento en que hay elecciones, todo interesa en el Ministerio, obviamente, y esa es una de tus funciones también. El dar toda la actualidad política de los países en que se está acreditado. Bueno, acabo ya con dos reseñitas muy escuetas. Como mujer, creo que todos los que han intervenido o van a intervenir aquí son hombres, entonces me siento obligada a decir algo. Y lo he dicho al principio, yo tengo que decir que como mujer no he tenido problemas. A lo mejor no es lo que más circula por ahí, en que las mujeres podemos, y en otros ámbitos yo creo que se pueden desde luego defender las mujeres por claras injusticias, y en el caso de mujeres diplomáticas no sé si todas estarían de acuerdo conmigo, pero yo hablo de mí. Yo no he tenido ningún problema ni para ingresar, ni ningún problema para ejercer mi profesión. Para nada. Es mi experiencia personal. En cambio, lo que sí que es un problema, y es un gran problema, es el tema de la conciliación familiar. Entonces, en eso hay que ser muy claros. Sigue siendo un problema, pero no para la diplomacia española, sino para todas las diplomacias. En fin, yo estoy casada con un diplomático y los problemas existen en las parejas diplomáticas, que es muy difícil que te manden a marido y mujer al mismo puesto. De hecho, en muchos casos está prohibido. Tú no puedes estar jerárquicamente por encima del otro cónyuge. Con lo cual, si uno está en el consulado, que mantiene su independencia, y otro en la parte política, ahí va bien. Si estás en la parte cultural, también, porque hay independencia respecto de la parte política. Pero lo que no puede estar es mi marido como embajador, por ejemplo, y yo en la parte política. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que al principio no pasaba era que el problema era el de digo las porque era la mayoría, las mujeres casadas con un diplomático. Las mujeres casadas con un diplomático, y hay ejemplos a punta pala, de mujeres que han aprovechado mucho el hecho de cambiar cada 4 o 3 años de país, lo han disfrutado y tampoco se cambiaban por otra cosa. Pero hoy en día eso ya no es así. Una mujer que tenga su carrera
lo de voy a seguir a mi marido en todos los puestos en los que esté, es difícil. Pero también se da el caso contrario, y yo he estado en una embajada, y esa fue la de República Dominicana, yo como embajadora, y las otras dos diplomáticas eran mujeres. Y entonces ves lo que es el problema de, siendo tú diplomática y ejerciendo como diplomática, el marido que no es diplomático, que siga a la mujer en sus puestos. He de decir que creo que los hombres tampoco están muy acostumbrados a ese modelo, con lo cual es difícil, es un tema francamente difícil. Y la conciliación familiar es no solo entre marido y mujer, sino también con los hijos, ¿no? Cuando los hijos son más pequeños, te siguen, y gracias a Dios existe el liceo francés en la mayoría de los países, y siguen con una enseñanza de liceo francés, que es una buena enseñanza, y no tienen sobresaltos de cambiar de país y que tengan problemas de idioma o problemas de sistemas educativos que no son iguales, ¿no? Así que cuando son pequeños no hay tanto problema. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando los hijos deciden que la universidad que quieren es estar en España, o que han estado muy bien en donde sea, en Luxemburgo, y que sus amigos los tienen ahí, los de los 4 últimos años, y que se quieren quedar en Luxemburgo. Ahí hay un problema, que es un problema de conciliación familiar, cada uno lo resuelve como puede. Hay casos en que es muy difícil, hay hijos que se resienten de todo ese vaivén, pero hay que ver la parte positiva, y es que los hijos aprenden idiomas, que cuando tienen 10 años a lo mejor ya saben 3 idiomas, y que en general yo diría que esta profesión te abre muchas ventanas, y a los hijos les abre muchas ventanas. Yo creo que el haber vivido en familia diplomática te vuelve todo menos dogmático, porque has visto muchas cosas y has tenido amigos de muy distinta procedencia y con unos esquemas mentales distintos de los que tú afianzas cuando te quedas en España toda tu vida. Bueno, lo importante es la previsibilidad, que eso se cuida en el ministerio, ¿no? Que tú puedas decir, en este puesto voy a estar 4 años, que es el máximo, o 3 años, que es el mínimo. Voy a pedir estos 5 puestos y lo normal es que alguno de los 5 me llegue. Decido que ahora lo que hago es que me voy a España y voy a estar ahí durante toda la universidad de mis hijos también. La previsibilidad es algo importante y eso el ministerio lo tiene en cuenta. Hay que hay que facilitar las cosas, porque si no, tener a alguien descontento en un puesto de trabajo seguro que revierte en que no va a trabajar bien. Así que eso es muy importante. Yo le preguntaba, y este es el último apunte, a nuevas generaciones, ¿no? Porque, en fin, yo ingresé hace más de 40 años, ¿no? Pero me he interesado precisamente por esta charla en decir, ¿y cómo lo ven los que acaban de ingresar, ¿no? Chicos de vuestra edad, ¿no? Y bueno, tengo que decir que los problemas que ellos ven en esta carrera son los de siempre. El tema familiar, que os estoy contando, hay chicas que el novio no está de acuerdo en seguir con ellas porque no están dispuestos ya desde el principio, ¿no? Voy a ser honesto, yo no te voy a seguir a ningún puesto en el exterior porque soy médico y no me va a ser nada fácil encontrar un puesto de trabajo. Ese es realmente uno de los temas de conversación de diplomáticos jóvenes. Y el segundo es el sueldo, claro. ¿Quién no se queja del sueldo? Pues los diplomáticos se quejan del sueldo. Tengo que decir, no voy a dar cifras, porque no me las sé tampoco en este momento cómo son, pero sí que puedo decir que destinado en el exterior tienes un buen sueldo que normalmente triplica el sueldo que tienes estando en el ministerio.
En fin, nada es suficiente si lo que estás intentando es comprarte un piso en Madrid, ¿no? No llegas, simplemente. Cosa que cuando yo ingresé, pues poco a poco, pero sí que acababas teniendo tu piso, ¿no? Y la cosa se hace difícil y más difícil si resulta que solo trabaja uno de los cónyuges, ¿no? Hoy en día, pues normalmente en un matrimonio trabaja marido y mujer, independientemente de que le guste o no le guste a uno de ellos, pero es porque para vivir hacen falta 2 sueldos. Claro, estando fuera aún puedes, pero estando en Madrid con un sueldo, de verdad que la cosa no es nada elitista, para nada. Y nada más, espero que os haya interesado. Yo lo que me encantaría es que alguno de aquí salga diciendo, ¿y por qué no lo intento? Oye, si a ella ni conocía un diplomático, pues ahora que ya conocemos unos cuantos porque han pasado por aquí, pues qué bueno. Yo, si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo, la verdad. Y tengo un hijo que ha hecho lo mismo y que es diplomático. Mi hija lo intentó, pero no pasó la oposición, que realmente también aquí se ha comentado, es dura, ¿no? Pero que no es duro, ¿no? Y tiene grandes ventajas. Las ventajas es que cada 4 años te caiga mal tu jefe, el embajador, o no te guste el país. Si quieres te marchas y pasas la página y la pasas del todo. Pasas el clima, pasas todo. El jefe pasa a ser otro. En fin, yo creo que eso no lo haces en la empresa privada. Es mucho más difícil. Anda, animaros.